Buenas, bienvenidos a Cálculo Integral. En esta ocasión vamos a continuar con la integración por partes, vamos a seguir con el método tabular y recuerden que en el método tabular, si nosotros encontramos una integral en la segunda fila que tiene varias opciones, o bien se puede resolver esta integral como una integral inmediata, pues ya estaría resuelta completamente la integral. O también hay dos opciones más. La opción A, que la segunda integral se la pueda relacionar con la primera integral que resulta de la primera fila. Entonces también estaría resuelta, o también que la segunda integral se le podría hacer alguna manipulación algebraica o una identidad para relacionarla con la primera fila. Pero resulta que a veces la integral que nos queda en la segunda fila todavía no se puede resolver, o sea, se le tiene que aplicar nuevamente integración por partes. Por ejemplo, tenemos u y v1, que serían, pues, digamos, la integral que tiene dos funciones. Y resulta que cuando le aplicamos el método tabular aquí, vamos a dibujar el método tabular. Recuerden que la primera columna es el signo, la segunda columna es la función que vamos a derivar, la tercera la función que vamos a integrar, y la columna que nosotros añadimos es la columna de información de lo que vamos obteniendo. Resulta que nosotros empezamos con un signo más y aquí pues elegimos una función que se va a derivar y una función que se va a integrar. Usamos la palabra líate, como habíamos visto, para elegir la función la cual vamos a derivar de acuerdo a una prioridad. Recuerden que la prioridad, la primera prioridad la tienen las funciones logarítmicas, la segunda las inversas, la tercera las algebraicas, la cuarta las trigonométricas y la quinta las exponenciales. Si nosotros elegimos, por ejemplo, u como la función que se va a derivar, entonces v sería la función que se va a integrar y la información en la primera fila sería la integral, pues, del producto de estas dos funciones. Se trataría de la integral que vamos a resolver. En una segunda instancia, pues vamos a derivar u sub 1, que sería u sub 2, la derivada, y tendríamos la integral de b sub 1, que sería una b sub 1. Por lo tanto, pues nosotros para encontrar, digamos, la información de la segunda fila, pues vamos a multiplicar de manera escalonada, pues u sub 1 por u sub 2 y menos la integral de u sub 2 por v sub 2. Ahora el análisis es el siguiente. Hay varias opciones. Si esta integral se puede resolver de manera inmediata, pues ya tendríamos resuelta la integral. Otras opciones, una opción A, que esta integral se relacione directamente con la integral que nosotros estamos resolviendo. Puede ser con añadido una constante, o pues no importa, se puede relacionar. O también que esta integral se la pueda relacionar, pero usando alguna manipulación algebraica o una identidad. También resulta que no se puede hacer eso y que esta integral resulta que otra vez hay que aplicarle integración por partes. Y si otra vez hay que aplicar la integración por partes, podemos usar la misma tabla. Entonces, como ya tenemos las dos funciones de la integral que, digamos, no se puede relacionar o no es inmediata, o todavía hay que hacerle una integración por partes, podemos continuar la tabla. Y fíjense que continuando la tabla se debería seguir derivando. Por ejemplo, vamos a derivar esta función u2 obteniendo u3. Recuerden que el signo cambia, este sería más, y si integramos v2 vamos a obtener una integral v3. Por lo tanto, la información de la tercera fila sería la multiplicación escalonada ya de u1 por v2, que ya la teníamos, menos, tomando en cuenta este signo, menos
U2 por V3, que sería pues la multiplicación escalonada. Y finalmente la información de la fila, de la multiplicación de la última, que nos daría una integral. Recuerden que todas las filas nos dan una integral, más la integral de U sub 3 por V sub 3. Y se tendría que analizar si esta integral puede ser inmediata. Si es inmediata, pues ya lo tendríamos resuelta la integral. O si se puede relacionar esta integral con la primera integral de la primera fila. Puede relacionarse directamente o aplicando alguna manipulación algebraica o alguna identidad. Si esta integral todavía se le tiene que aplicar integración por partes, se puede usar la misma tabla, simplemente cambiando, pues aplicando lo mismo, cambiando el signo, menos. Aquí nos quedaría U sub 4. Aquí la integral de V sub 3 sería V sub 4, otra integral. Y en la información pues tendríamos otro elemento más que sale a partir de la multiplicación escalonada y otra integral más que podríamos seguir analizando. Por ejemplo, en esta información sería U sub 1, B sub 2 menos, el signo menos de aquí, U sub 2 por V sub 3, aquí el signo más, U sub 3 por V sub 4 y finalmente tendríamos menos la integral ya haciendo la multiplicación de la fila de estas dos funciones, la integral de U sub 4 por V sub 4, que tendríamos que analizar si finalmente esta integral se la puede hacer de manera inmediata, pues ya tendríamos resuelto la integral, o habría que hacer los casos donde se relaciona con la primera integral o se le aplica simplemente una identidad trigonométrica, o si se trata de una integrales con funciones trigonométricas o algún tipo de identidad o manipulación algebraica. Vamos a poner un ejemplo para hacer toda esta dinámica. Vamos a integrar x al cuadrado seno de 2x de x. Para ello vamos a utilizar pues la tabla, vamos a graficar esta tabla, donde en la primera fila vamos a poner el signo, vamos a poner aquí la función que se va a derivar, la que se va a integrar, y vamos a obtener una fila de información para ir analizando todo cómo el proceso va. Esta fila de información no es necesaria, simplemente es para orientar. Vamos a utilizar la palabra líate para obtener cuál de estas dos funciones se puede derivar, cuál tiene mayor prioridad. Recuerden que esta palabra líate generalmente no funciona en algunos casos, pero pues en la gran mayoría sí. Aquí tenemos una algebraica y aquí tenemos una trigonométrica. La que tiene mayor prioridad para hacer la función que se va a derivar es x al cuadrado. Generalmente esas se las deriva porque las funciones polinómicas que se la deriva, aquí signo más, siempre llegan a 0. Entonces siempre se las toma pues como las funciones que se van a derivar. Y la que se va a integrar es seno de 2x. Entonces, finalmente, la primera fila nos daría la información de la integral. Todas las filas dan integrales. La multiplicación de las dos funciones dan una integral que aquí nos representa la integral que vamos a resolver. Luego de eso, pues pasamos a una segunda fila, cambiamos de signo y vamos a derivar. Aquí sería la derivada 2x y la integral del seno de x sería 1 medio menos 1 medio del coseno de 2x. Recuerden que aquí en esta integral estamos aplicando la regla de integración que dice que el seno de una función, o sea de su argumento, tiene que estar aquí multiplicado pues por la derivada de su argumento de x para que esto finalmente sea igual a menos el coseno de la función. En este caso particular tenemos el seno de 2x, pues que nos hace falta la derivada del argumento que sería 2. Si lo aumentamos, también tendríamos que dividir fuera de la integral para no alterar pues la original. Y ahí ya tenemos toda la estructura de esta regla, donde tenemos el seno de la función, al lado se encuentra la derivada. Entonces la solución es el 1 medio, sería aquí, menos 1 medio del coseno
de la función, en este caso, vamos a ponerlo aquí, sería menos 1/2 del coseno de 2x más la constante de integración. Es la aplicación de esta regla, muy interesante. Entonces vamos a continuar. ¿Qué información vamos a tener aquí? En la segunda fila vamos a multiplicar pues x al cuadrado o menos 1/2 de x al cuadrado por el coseno de 2x. Aquí se le sumaría, esto es de multiplicación de forma escalonada, y se le sumaría pues la integral menos por menos, nos daría más la integral de 2x por 1/2, que se cancelaría el 2 y nos quedaría simplemente x coseno de 2x, esta integral de aquí con respecto de x. Esta integral de aquí pues no se la puede relacionar con la primera integral, ni tampoco se puede encontrar una equivalencia. Por lo tanto, se debe continuar con integración por partes y vamos a hacer uso de esta misma tabla aquí. Entonces, aquí tenemos esta misma tabla, vamos a poner más, vamos a derivar esta función que quedaría 2. Vamos a integrar esta función que nos quedaría menos 1/4 del seno de 2x. Y finalmente la información que vamos a obtener pues sería la multiplicación de forma escalonada ya. Nos quedaría menos 1/2 de x al cuadrado coseno de 2x, la primera multiplicación. La segunda, aquí tenemos un signo menos por menos, nos quedaría, aquí hay como simplificar el 2 con el 4, nos quedaría 1/2 más 1/2 de x seno de 2x. Y finalmente, pues se le sumaría la última fila que genera una integral. Aquí podemos simplificar el 2 con el 2, nos quedaría la integral de menos 1/2, la integral del seno de 2x, que esta integral de la tercera fila nos podemos dar cuenta que ya es inmediata, que se le puede ya solucionar. Entonces aquí la integral la habíamos asignado como y, entonces esta integral va a ser igual a menos 1/2 de x al cuadrado coseno de 2x más 1/2 de x seno de 2x. Y finalmente aquí tenemos pues esta integral que ya habíamos visto, esta regla, que aquí nos haría falta pues multiplicarle la derivada del argumento y también, para que no altere la original, pues dividir para 2 también. Entonces aquí ya esta integral sería menos 1/4 de la integral del seno, que sería el menos coseno, ¿no es cierto? La integral del seno sería menos coseno, entonces sería más coseno de 2x más la constante de integración. Esta integral pues ya quedaría ahí resuelta, analizando siempre pues la integral que nos queda aquí. Hay varios casos, como les había dicho. Hay varios casos, puede ser una integral inmediata, puede ser una integral donde se pueda relacionar directamente, que vamos a ver unos casos también, y también se puede aplicar alguna manipulación algebraica para relacionar con la primera integral de la primera fila. Vamos a comprobarlo en Symbolab. Vamos a poner esta integral, miren, integral de x al cuadrado, tenemos integral de x al cuadrado seno de 2x, vamos a analizarla, seno de 2x, diferencial de x. Vamos a darle un enter y ahí está la solución, que podemos, digamos, visualizarla. Vamos a ponerla de manera más aquí compacta. Sería menos 1/2 de x al cuadrado más 1/4, o sea, se cancela aquí el 2 con el 2, de x seno de 2x y 1/4 del coseno de 2x. Simplemente aquí hace pues una distribución del 1/4, la propiedad distributiva con respecto de la suma, y queda exactamente la misma solución.